Muy buenas a todos, les habla John Burbano de Pluma Digital SAS, Estudio Arquitectura. El día de hoy iniciaremos con el modelado de una cocina de un apartamento, de una propuesta que hemos realizado en la oficina. El objetivo es modelarla por completo en 3D y elaborar un render para mostrársela al cliente. Este es el plano que vamos a modelar. Como ven, es bastante simple. Aquí queda la entrada del apartamento. Este es el área de la cocina y zona de ropas que vamos a modificar. Este es el área de la sala y este sería el corredor hacia la zona de las habitaciones. Lo primero que vamos a hacer es modelar la arquitectura, que en nuestro caso está representada por esta línea. Le vamos a colocar dentro del panel de comandos, en la pestaña de modificadores, vamos a colocarle un modificador que es el extrude. El extrude nos va a levantar la estructura, el modelo, ya para que lo veamos en 3 dimensiones. Para seguir modelando, aquí en este punto nosotros tenemos una ventana, vamos a colocar el modificador de Edit Poly para que nos permita agregar polígonos y poder suprimir los polígonos para crear los vanos de la ventana que tenemos acá. Seleccionamos una de las aristas, le damos que nos seleccione el ring, que nos seleccione todas las aristas que se encuentran formando ese anillo y las vamos a conectar. A esta arista que tenemos a mitad de altura, la vamos a acomodar a la altura del antepecho, que en este caso sería 1,17 m. Ahora, en estos dos polígonos seleccionamos las aristas y las conectamos. Nos vamos a la vista de planta y las ayudas son seleccionadas aquí para seleccionar en vertex, que diga aquí 2.5, y corremos estas aristas al punto de la ventana. Ahora, seleccionando este plano, este polígono, lo suprimimos y ahora seleccionamos las aristas que conforman su perímetro y sosteniendo la tecla Shift lo podemos extrudar. Para hacer esto no se nos olvide desactivar las ayudas o snap, o si no vamos a tener un control bastante deficiente del comando. Ya en este punto contamos con una geometría base para el modelado. Lo otro que debemos tener en cuenta es que en la arquitectura los filos no son a 90 grados, no son unas aristas definidas, sino que son redondeadas. Para lograr eso vamos a incluirle dentro del stack de modificadores el chamfer. Nos vamos a acercar y vamos a poder verlo aquí en estas aristas. Le vamos a colocar dentro del chamfer, venimos y seleccionamos que tenga un radio de 3 milímetros, 2 milímetros, que es lo que nos va a mostrar debemos revisar que no tengamos seleccionada ninguna arista dentro del modificador de Edit Poly. Y aquí ya vemos el chamfer aplicado. Le vamos a colocar una tensión de 0.5 para que nos dé un efecto redondeado y le colocaremos 2 subdivisiones. Ya de esta manera tenemos unos filos redondeados como son en la vida real y con una conformación de quads como tiene que ser una geometría adecuadamente modelada. Ahora, a esta línea la vamos a clonar como una copia y la llamaremos guardaescoba. Le vamos a suprimir el modificador de Edit Poly y en el extrude lo vamos a bajar a 0.10. Teniendo esto ya modelado de esta manera, le vamos a colocar el modificador de Shell para que nos dé el volumen de el guardaescoba. Este modificador le vamos a dar una cantidad hacia el exterior de la extrusión que va a ser de 1 centímetro. Ahora, para hacer el piso podemos iniciar con
un plano. Vamos a colocar muy pocas divisiones y lo haremos desde esta arista hasta esta arista. Seleccionamos nuestras ayudas snap y lo dibujamos. Una vez dibujado, ya venimos a hacer una modificación, a colocarle el modificador de Edit Poly. Seleccionamos la arista y sosteniendo la tecla Shift extrudamos esta parte. Nuevamente sostenemos la tecla Shift y lo traemos hasta este punto y nuevamente con la tecla Shift llegamos hasta este punto. Ahora seleccionamos esta arista y la ponemos hasta acá, y lo mismo hacemos aquí con el corredor. Ahora, si queremos que nos dibujar con más precisión, ajustamos aquí, seleccionamos este punto y lo corremos acá. Y lo mismo podemos hacer con estas ayudas. Podemos seleccionar el muro y desactivar temporalmente el chamfer, y ahora sí vamos a poder tener dentro de nuestro dibujo mayor precisión para estos elementos. Podemos seleccionar estos de aquí, seleccionamos la arista, vamos a incluir este punto y seleccionamos de este punto y lo llevamos acá, y lo mismo hacemos en este punto. Ya hacemos la edición completa de los polígonos. De esta manera ya contamos con una geometría adecuada para nuestro modelo. Como ven, de una manera bastante limpia y sencilla tenemos nuestro piso. Ahora, a nuestro plano lo vamos a clonar y lo vamos a poner como cielo raso. Ahora lo vamos a colocar a la altura para que nos forme la caja, y aquí seleccionamos todas las caras y las invertimos para que la cara, el frente, nos dé hacia la parte inferior, que es lo que requerimos nosotros ver. Ya con los elementos modelados prendemos nuestra chamfer a los filos de los muros y prendemos nuestro guardaescoba. Para facilitar su identificación les podemos cambiar los colores. Con eso tenemos una más rápida visualización de lo que estamos haciendo. Ok. Una vez hecho esto, venimos a nuestra vista de planta y vamos a dibujar lo que sería la puerta que tendríamos ubicada acá. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Venimos aquí a nuestra barra de crear polilíneas y vamos a dibujar una polilínea para hacer el perfil del marco. Podemos hacerlo con un rectángulo para que nos dé un poco más de precisión. Venimos aquí en modificadores y le decimos que tiene una altura, una longitud de 7 centímetros y un ancho de 2 centímetros y medio. Ahora en este caso vamos a colocarle un modificador de Edit Poly, de Edit Spline, perdón. Vamos a colocar los puntos y vamos a agregarle los puntos que requiramos para nuestro perfil. Para esto vamos a utilizar aquí el Insert, y aquí nos va a ir colocando
los puntos. Debemos asegurarnos que estén marcados como linear. Tenemos aquí ya un punto de los que requerimos. Requerimos otro punto por aquí. Ahora seleccionamos estos dos puntos, desactivamos aquí la opción de insertar, podemos seleccionar todos y le decimos que todos son esquinas. Ahora, para ubicar bien el punto, miramos aquí la coordenada X, la copiamos y a este se la pegamos. Con eso garantizamos que todos están perfectamente alineados. Ahora cogemos estos dos puntos, lo corremos para que nos forme el espacio de la puerta en el marco, y a este lo copiamos aquí para que nos dé este espacio. Ahora, si queremos darle más formas, pues podemos seguir añadiendo los puntos y de esta manera podemos modelar. Si quieren podemos colocarle para que nos quede, podemos colocarle un chamfer en este punto. Seleccionamos el punto primero, seleccionamos aquí chamfer y aquí nos da la opción para hacer el ajuste que deseemos. Ahora, teniendo seleccionado ese perfil, seleccionamos lo que serían nuestros muros, lo aislamos, a los muros les activamos el chamfer para poder tener una visual de la esquina a 90 grados, y desde la vista frontal vamos a dibujar lo que sería la línea del marco. Venimos nuevamente aquí a nuestro crear, vamos a usar la opción de línea y venimos aquí, utilizamos el snap para poder dibujar con precisión nuestro marco. Ahora, esta línea siempre lo va a marcar en el 00 del dibujo, la traemos y la ubicamos a donde nosotros requerimos, la seleccionamos y en los modificadores le vamos a colocar el modificador sweep. Inicialmente el por defecto viene con unos preestablecidos de perfiles que pueden ser aplicados bajo la forma del sweep. Por nosotros no vamos a utilizar ninguno, sino que vamos a hacer nuestro propio. En este caso seleccionamos esta opción que dice Use Custom Section, damos en la opción de Pick y seleccionamos nuestro perfil. Ahí ya lo vemos aplicado, pero si nos damos cuenta está aplicado de una manera diferente. Seguimos bajando aquí dentro de las opciones y nos da aquí para darle un mirror, ya sea en el plano XY, que este caso sería el que nos sirve, y aquí seleccionamos cuál va a ser el punto de alineación con respecto a la polilínea. La podemos correr y ya lo tenemos perfectamente enmarcado dentro de nuestro espacio. Ahora lo queremos ubicar exactamente en el vértice, seleccionamos nuestro modificador, le damos aquí a mover y no se nos olvide que debemos seleccionar el marco y ya tenemos nuestro marco en 3 dimensiones. Ahora vamos a dibujar la puerta. La puerta la vamos a dibujar de una manera muy sencilla. Entramos aquí en el modo de comando a la pestaña crear, vamos a extender primitive y buscamos aquí la opción que dice chamfer box y vamos a dibujarla que nos entre en este espacio y vamos a extrudarla. Como ven, necesitamos levantarla, vamos a mirarla de frente para que cuando la estemos levantando, ajustando su altura, nos llegue hasta el punto que nosotros requerimos, que sería, entonces aquí en height la levantamos
Ya la tenemos y empezamos a levantarla muy suavemente. Hasta que nos dé la altura que requerimos. Y la vamos a hacer un poco más angosta. Las puertas no sellan por completo el espacio. Y aquí en el fillet nos está dando el radio, que en este caso también es una cuestión bastante pequeña, la vamos a hacer de 2 milímetros. Y vamos a reducir los segmentos del fillet a 2. Con eso tenemos una geometría bastante buena y nos va a permitir a nosotros trabajar. Ahora, como este perfil ya no lo necesitamos, lo que vamos a hacer es que lo escondemos, ya no lo necesitamos ver. A nuestros muros venimos aquí y le activamos el chamfer y quitamos la selección. De esta manera tenemos la geometría básica de nuestra arquitectura. En el siguiente capítulo vamos a trabajar lo que sería el modelado del mobiliario de la cocina, que es lo que nos interesa mostrar. Muchas gracias.